Buenos días, ¿se escucha bien? Bueno, por alusiones, lo primero que tengo que decir es que lo poco que se haya podido hacer hasta ahora, desde luego, ha sido un trabajo en equipo. Esto no es mérito de nadie en particular, sino de un equipo transversal que está trabajando dentro del Cabildo, con muchos compañeros, como veremos después, que presentarán algunos proyectos. Por tanto, esto es un trabajo colectivo. Permítame un poquito de tiempo para contextualizar un poco esta jornada, ¿no? Como ya hemos escuchado tanto al presidente y a los consejeros que me han precedido, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que estamos en un contexto muy volátil, ¿verdad? Donde todo cambia a una velocidad tremenda, complejo, no parece que haya respuestas sencillas para casi nada, muy ambiguo, ¿no? Los contornos de los problemas no están bien definidos, a veces no sabemos muy bien dónde aparecen oportunidades, pero que también tienen unos riesgos inherentes, y todo está llevando a una incertidumbre pues tremenda, creciente. Recuerdo en el 2018 una fundación de una multinacional, que no voy a decir el nombre, que estaba preparando sus estrategias a largo plazo y contaba con un grupo de 300 expertos de más de 50 países. Esos expertos, entre los escenarios que planteaban entre el 2018 y 2025, llegaron a la conclusión de que el escenario más probable, en el que por tanto iban a desarrollar sus estrategias, era el de un escenario de muchísima estabilidad económica y social. Poco después estallaba la pandemia que ha puesto el planeta patas arriba, con casi 15 millones de fallecidos en todo el planeta, una crisis económica brutal, tenemos una guerra en Europa, una crisis energética y se nos anuncia una crisis, lo más probable, alimentaria, y con una inflación que está además dilapidando esos signos de recuperación en los que estábamos, ¿no? Por tanto, la perspectiva, esa ciencia, ese conjunto de análisis encaminados a predecir un poco el futuro y cómo podemos planificarnos se ha vuelto, desde luego, una ciencia de lo más arriesgado, ¿no? Y en ese contexto de incertidumbre, nuestras administraciones, que ya venían desde los finales de los 70 del siglo pasado, siendo fuertemente criticadas por la rigidez y la incapacidad de nuestro modelo de funcionamiento para adaptarnos a los cambios del entorno, pues hemos continuado un poco deslizándonos en esa pendiente y por lo menos las encuestas siguen siendo mayoritaria la percepción ciudadana de que somos unas organizaciones con grandes dosis de ineficacia y de ineficiencia, ¿no? Claro, el propio modelo de funcionamiento que tenemos nos conduce a ello. Es un modelo basado en la racionalidad jurídica. ¿Qué significa eso? Significa que las tomas de decisiones en las administraciones públicas se considerarán racionales, por tanto justas, adecuadas, siempre que sean tomadas dentro del marco de una ley. Se supone que los poderes públicos tenemos el conocimiento por sí solos de entender los grandes fenómenos a los que las administraciones públicas tenemos que dar respuesta y somos capaces de plasmarlos en una ley que después desarrollamos en un reglamento, de tal manera que la respuesta de las administraciones la hemos hecho predecible, ¿no? Se trata de buscar esa seguridad jurídica. Claro, eso en otros contextos, en otras épocas más estables, pues puede que en algún momento funcionase, ¿no? Pero en el contexto actual que hemos señalado, pues lo que nos encontramos los gestores públicos es que después de ese largo periplo legislativo y reglamentario, cuando vamos a aplicar las normas, lo más probable es que el fenómeno al que vamos a aplicarlo ya haya mutado, ¿verdad? Haya cambiado, y que además, dada la complejidad, pues tampoco el legislador ha previsto todas las situaciones posibles que nos encontramos en el día a día. Y nos encontramos todos los días con muchísimos expedientes donde la respuesta más de sentido común que tenemos delante de los ojos no podemos aplicar porque nos saldríamos de esa norma y de ese derecho administrativo antidiscrecional que tenemos, ¿no? Un derecho administrativo que huye de darle al gestor flexibilidad y discrecionalidad, porque confunde esa discrecionalidad con arbitrariedad. Y en esas estamos entretenidos, ¿no? Buscando la seguridad jurídica
que como concepto indeterminado pues podemos estar por los siglos de los siglos intentando mejorarla, y mientras tanto los ciudadanos, como decía antes el presidente, buscando respuestas efectivas que a veces no terminan de llegar, ¿no? Por tanto, tenemos un modelo que entiendo que conspira contra la eficacia, ¿no? No se trata de obviar el principio de legalidad, ni mucho menos, ¿no? Necesitamos reglas formales, pero quizás necesitamos un derecho administrativo que dé entrada, como digo, a cierta dosis de discrecionalidad, de flexibilidad, de manera que podamos equilibrar ese principio de legalidad con el de eficacia, buscar ese equilibrio, ¿no? Mientras tanto, la sociedad del conocimiento y la revolución TIC nos está acelerando los cambios de una manera tremenda, ¿no? Y hay autores que dicen que nos encaminamos hacia un estado algorítmico de derecho, una frase que, bueno, que viene a resaltar esa creciente y cada vez más papel que van a jugar los algoritmos en la toma de decisiones en las administraciones públicas. Claro, no se trata de que no podamos aprovechar esos algoritmos que son capaces de descifrar pues, el código genético de un virus y tener unas vacunas en un tiempo récord. Por supuesto que queremos aprovecharlo, lo único que nos están generando también una serie de incertidumbres y una serie de riesgos que habrá que entrar como poderes públicos también a solventar, ¿no? A gestionar. Desde luego, los algoritmos seguro que han venido para quedarse, pero en esa frase, fíjense que lo que sustituye algoritmos a lo de social y democrático, ¿no? Un Estado social democrático de derecho a un Estado algorítmico. El algoritmo o deberá ser social y democrático, desde luego no debería existir, ¿no? Tenemos que ser capaces de, en ese reto que ya tenemos encima de la mesa, de intentar aprovechar al máximo la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, mantener bajo control ese algoritmo, debe ser transparente, debe tener trazabilidad, debemos poder encontrar responsabilidades, debemos poder encontrar dónde están los sesgos que pueda tener esos sistemas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial. Si no, vamos a estar perdidos, ¿no? Por tanto, tenemos ahí un debate ético, jurídico, muy importante que lidiar ya en el presente inmediato, ¿no? Por tanto, nos encontramos con que tenemos que aprovechar todas estas nuevas tecnologías. ¿Cómo no vamos a aprovechar las administraciones públicas? El aprendizaje automatizado de los sistemas, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la cadena de bloques. Claro que sí, lo hemos hecho antes, aprovechar las nuevas tecnologías y lo volveremos y lo vamos a intentar. Lo que ocurre es que vamos con un traje para esa carrera muy inadecuado, ¿no? No salimos con una ropa de velocista, salimos con un traje de buzo, pero de buzo con escafandra y con lastre, ¿no? Para esa carrera. Por tanto, ahí pues vamos a ver de qué manera podemos hacer efectiva esa transformación y no que se quede en una mera cosmética, porque además las burocracias de corte tradicional que todavía tenemos, esas bases están arraigadas en muchas administraciones, van a estar cómodos con una serie de proyectos, por ejemplo, que sean de control, ¿no? De aplicar tecnologías al control del personal, a la ciberseguridad, al control de requisitos jurídicos formales. Ahí sí que vamos a estar cómodos, ¿no? Y corremos el riesgo de que se releguen otro tipo de proyectos que vayan más a esa automatización, la robótica y a la inteligencia artificial que tanta falta nos hace en ese back office, en esa gestión interna de nuestras administraciones. Desde luego, la pandemia ha venido a concienciar el estado de que no estábamos antes de ella suficientemente preparados para un fenómeno como el que tan distópico que tuvimos que vivir, ¿no? Y aquellos que creían que habían hecho la transformación digital, desde luego la pandemia ha supuesto un baño de realidad también importante, ¿no? Y si antes les decía que era difícil hacer predicciones y planificar, sin duda nunca ha sido, sin embargo, nunca ha sido tan importante como ahora intentarlo. Y el intento del Cabildo de Gran Canaria, teniendo una planificación, una hoja de ruta para su política de modernización, pues es ese plan estratégico de gobernanza e innovación pública, el PEGIP,
que aprovecharemos también en estas jornadas para verlo. Muy rápido, simplemente del plan, porque tienen toda la información en el portal de transparencia, tanto del propio plan como del balance de gestión que se ha hecho el primer año. Sí me interesa resaltar algunas cosillas del mismo. El plan bebe un poco la teoría general de sistemas y del pensamiento sistémico que Peter Senge nos ha influido, ¿no? Y conciba el cabildo por tanto, como un sistema complejo que utiliza una serie de recursos, como ven ahí, recursos financieros, materiales, humanos, información, y lo transforma en su interior para dar lugar a bienes y servicios públicos, a valor público, ¿no? Si miramos en el interior de ese sistema, encontramos diversos subsistemas, ¿no? Tenemos el subsistema estratégico, donde está toda la parte de gobernanza, de fijar objetivos, ¿no? Tenemos el subsistema estructural, cómo estamos estructurados, nuestra forma de organizarnos. Tenemos por el medio el subsistema de procedimientos administrativos, los procedimientos más operacionales. Tenemos el subsistema tecnológico y técnico. Y tenemos todo el subsistema psicosocial de recursos humanos, lo que subyace entre las orejas de los individuos, cómo afrontamos los problemas que se van planteándonos dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, el plan, el PEGIP lo que trata es de impactar en los distintos subsistemas. ¿Por qué? Porque si quisiéramos hacer simplemente una transformación digital, aplicar tecnología, lo único que consiguiéramos es que procedimientos que ahora mismo son ineficaces o ineficientes, pues lo único que podemos hacer es transformarlos en digitales. Pero eso no va a hacer que el procedimiento sea más eficaz. O sea, no queremos sustituir una burocracia por una burocracia digital. Sin embargo, si antes de aplicar la tecnología nos paramos y hacemos reingeniería a los procedimientos, los simplificamos, les eliminamos cargas administrativas para las empresas y los ciudadanos, si miramos el subsistema de cómo estructurar, cómo estamos estructurados, empezamos a eliminar esas cadenas de firmas. Tenemos impresos en el Cabildo con una cadena de firmas en un solo formulario de 7 personas. Bueno, entonces si vamos atacando todo eso, si además el subsistema estratégico está nutriendo la organización con un sistema de dirección por objetivos, de tal manera que pongamos el foco en los resultados, ¿no? Y el sistema de recursos humanos psicosocial, también vamos cambiando esa mentalidad burocrática por una mentalidad más innovadora, más emprendedora. Entonces es posible que este conjunto de iniciativas se impacten en todos ellos de una manera alineada, alineamiento y coordinada, pues es posible, y coherente, es posible que entonces ese intento de transformación pues tenga alguna garantía de sostenibilidad en el tiempo y no deje de ser algo más allá de un proyecto, ¿no? En un momento determinado. Bueno, como ya se han explicado, nuestro plan tiene 112 proyectos en torno a 4 ejes. El primer eje es el que impacta sobre esas 3 líneas, ¿no? Lo hemos llamado gobierno abierto, trata de desarrollar ese modelo de gobernanza pública que contribuya a mejorar la calidad de la democracia y promueva la eficiencia y efectividad del gobierno de la isla. Tiene 3 líneas de acción, la de transparencia y todos los proyectos que tratan de tener un sistema de integridad institucional potente, la línea que va a mejorar los procesos participativos y la que intenta que haya co-creación con los distintos grupos de intereses en las políticas y, por tanto, no creemos que nosotros solos tengamos el conocimiento único para poder resolver los problemas. Queremos contar con la ciudadanía y con las empresas para diseñar nuestras políticas públicas. El eje 2 es el de gobernanza inteligente alineada con los ODS, va focalizado a meter esa cultura de la orientación a resultados, a que la toma de decisiones esté, además de lo que vimos antes, basada en la escucha activa, en la inteligencia colectiva que vamos a captar, pues también en el proceso de análisis, de gestión de datos, de análisis de esos datos, y también del reporte de la monitorización de los servicios públicos. Ya veremos después algunos ejemplos de proyectos que ya están empezando a dar resultados, ¿no? El eje 3 es destinado a todo lo que tiene que ver con la simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas. Aquí ven las líneas azules, los boliches azules son las grandes líneas de acción,
bajo los cuales hay muchos proyectos, algunos dedicados a los procesos de contratación, al control interno, a lo que es todos los procedimientos administrativos en general, a la mejora de la regulación. Tenemos un proyecto de nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Cabildo, en el que también ha participado nuestro ponente que seguirá a continuación, Rafael Jiménez Asensio. Está ahora mismo en tramitación en la asesoría jurídica, ¿no? En fin, se trata de, como digo, de ir alineando en torno a estos principios nuestro marco de funcionamiento. Y el último, el eje 4, pues probablemente de los más importantes, trata precisamente de las personas que tienen que hacer realidad todo esto, ¿no? Queremos, por tanto, tenemos proyectos que traten de mejorar lo que es la gestión del conocimiento. Si estamos en la sociedad del conocimiento y nuestras administraciones públicas son organizaciones, por definición, intensivas de conocimiento, y queremos empleados del conocimiento, desde luego necesitamos organizaciones que aprendan, ¿no? Que aprendan colectivamente. Por tanto, hay que desarrollar pues, un montón de proyectos que tenemos pensados para movilizar ese conocimiento, ponerlo en acción y ser una organización que aprenda también de los errores y que mejore. Desde luego, la parte de planificación es fundamental hoy en día. Tenemos déficit de capital tecnológico importante y también tenemos ahí una línea para mejorar y sobre todo destinada a mejorar las competencias, la cualificación y la satisfacción de las personas que forman el Cabildo de Gran Canaria. Termino ya diciendo que el plan, desde luego, es un plan que ya está en marcha. Cuando decidimos hacer la presentación, intencionadamente quisimos hacerla un año después de la aprobación del plan. Esto no ha sido dejadez, ha sido intencionado. ¿Por qué? Porque como empleado público que soy, éramos conscientes de que si hay un ranking de colectivos mates creídos con los anuncios de a bombo y platillo de planes de modernización, de los empleados públicos, estamos en el top 3, sin duda, ¿no? Hemos oído demasiadas veces planes de modernización que acaban en las estanterías cogiendo polvo, ¿no? Por tanto, queríamos que la presentación del plan fuera un año después, que además era un año que teníamos que poner en marcha muchas licitaciones y que, por tanto, la entrada en acción de muchos compañeros en los proyectos pues va a empezar a producirse ya, ¿no? Este es un cuadro muy resumido, pero tienen en el portal de transparencia todo un balance de cómo están cada uno de los 112 proyectos, pero aquí vemos, los rojos serían proyectos que aún no están iniciados, y la línea azul los que ya están al menos iniciados en análisis, o están en licitación, o están incluso terminados. Veremos algunos de ellos. Y termino con esta diapositiva, que yo creo que viene a reflejar lo que me gustaría transmitir. El plan ha nacido, pero desde luego tenemos que involucrarnos. Esto va más pensado, este mensaje, al personal del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos que regarlo, tenemos que nutrirlo, tenemos que cuidarlo, porque demasiadas veces hemos visto también planes que, si no se mantiene el impulso, acaban falleciendo, ¿no? Y desde luego hay que defenderlo. Yo creo que nos interesa tener una política pública de modernización con sustantividad propia, planificada y adaptada, e ir adaptándola constantemente a los cambios que se van produciendo en el entorno. Le he puesto esa frase que es de Barack Obama, de un discurso, me parece muy inspiradora, ¿no? Dice que el cambio no vendrá si esperamos a otra persona o a otro tiempo, el cambio somos nosotros mismos, ¿no? No esperemos a nadie más, involucrémonos para que este cambio sea una realidad, ¿no? Y aquí lo dejo. Yo creo que al final lo que queremos con este plan no es mejorar o modernizar el Cabildo de Gran Canaria. Lo que queremos, el fin último, es que contribuya con un mejor desempeño a mejorar la sociedad de Gran Canaria. Y aquí lo dejo. Muchas gracias por la atención prestada.